Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos con un texto de peso monumental. Los primeros capítulos del Génesis. Eso es. Son páginas que narran, desde la creación misma del universo hasta los primerísimos pasos de la humanidad, pasando por el Edén, claro, la primera transgresión, y cómo todo eso fue afectando, ¿no?, a las generaciones siguientes hasta que llegamos a Noé. Efectivamente. Nuestro objetivo hoy es, adentrarnos en estas historias del principio, intentar identificar no solo qué pasó, según el texto, sino las ideas clave, los patrones, el significado que se les da. Una mirada, concentrada a los orígenes, tal como los presenta esta fuente. ¿Empezamos este viaje? Venga. Vale, vamos a ello. Precisamente. Vamos a fijarnos en la estructura narrativa, ¿sabes? Desde esa secuencia tan ordenada de la creación en el capítulo 1 hasta las interacciones que vienen después, que son, complejas y a veces bastante tensas. Ya. Veremos cómo se van introduciendo temas cruciales. El orden divino frente al caos inicial, el mandato, la bendición. Pero claro, también la desobediencia, sus consecuencias, el juicio. Son, digamos, los cimientos de una visión del mundo muy particular. El relato arranca de una forma imponente, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y describe un mundo inicial, desordenado y vacío, oscuro. Y sobre eso dice, se movía el Espíritu de Dios. ¿Cómo se despliega la creación desde ahí? Pues mira, el capítulo 1 presenta una estructura muy marcada, casi poética, diría yo. Hay un ritmo muy claro. ¿Dios habla y las cosas suceden? Vale, primero vemos actos de separación y de orden. A ver, el día 1 separa la luz de las tinieblas, día y noche. Ajá. El día 2 separa las aguas de arriba y las de abajo, con el firmamento, el cielo en medio. Entendido. El día 3 emerge la tierra seca de entre las aguas y ¡pum!, brota la vegetación. Es como si estuviera preparando el escenario cósmico, ¿entiendes? Sí, como montando el decorado. Luz, cielo, tierra, plantas. El marco está listo. Y luego, claro, la cosa se anima. Aquí es donde la narrativa introduce a los habitantes de esos espacios recién creados. Exacto. Después de ordenar, viene el llenar esos espacios. A ver, el día 4. Aparecen el sol, la luna, las estrellas, en el firmamento. Y ojo, no solo para alumbrar, sino como señales, para marcar tiempos, estaciones. ¡Qué interesante eso! Sí, el día 5 las aguas se llenan de peces, los celos de aves, y reciben además la primera bendición explícita del texto, fructificad y multiplicaos. Y el sexto día, la culminación de este proceso. La tierra produce animales terrestres y, como clímax total, llega la creación del ser humano. Es fascinante esa frase, ¿eh? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y se les da dominio sobre lo creado. Y un detalle curioso, una dieta que al principio era solo vegetal. Sí, y hay dos elementos que se repiten y que son clave para entender el mensaje del texto, creo yo. Primero, esa frase, y vio Dios que era bueno. Sí, aparece a todo el rato. Se repite después de cada acto creador, ¿no?, para enfatizar la bondad de la creación, según esta visión. Y después de crear al ser humano, la valoración sube. Bueno, en gran manera. Vale, o sea, el top. Tarde y la mañana, el día número. Eso cierra cada jornada y le da un ritmo, solemne, casi litúrgico al relato. Ya. Y todo termina con el séptimo día, bendecido y santificado como día de reposo, divino. Pero justo después de este cuadro tan cósmico, tan ordenado, el capítulo 2 parece como cambiar de lente, ¿verdad? Como si hiciera zoom para enfocar en la humanidad. Efectivamente. A partir de Génesis 2, versículo 4, la perspectiva se vuelve más terrenal, diría yo. Más íntima. Sí, se centra en cómo se crea el primer hombre, Adán, y su entorno más cercano, el huerto del Edén. El estilo de la narración también cambia, Se vuelve más descriptivo, más relacional. Claro. Es importante, creo, verlos como dos relatos que se complementan. No es que se contradigan. Uno da la visión panorámica y el otro se mete en el primer plano humano. Y nos da detalles distintos sobre la creación de Adán, que si formado del polvo de la tierra, que si recibe el aliento de vida directamente de Dios. Y luego describe ese sitio idílico, el Edén. Sí, un jardín plantado por Dios mismo al oriente, lleno de árboles agradables, buenos para comer.
Y el texto destaca 2 árboles en el centro, con nombres, muy significativos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Uf, esos 2. Y fíjate qué curioso, para situar este lugar mítico, menciona ríos conocidos como el Tigris y el Éufrates. Conecta el relato fundacional con la geografía del mundo antiguo. Ya, como para darle un anclaje. A Adán se le da una tarea, cultivar y cuidar el jardín, y un mandato muy, muy claro sobre esos árboles especiales. Puede comer de todos, menos del árbol del conocimiento. La advertencia es directa. El diga que de él comieres, ciertamente morirás. Pues sí, y luego el texto se ocupa de la soledad de Adán. Es Dios mismo quien declara, no es bueno que el hombre esté solo, y decide hacerle una ayuda idónea. Ayuda idónea. ¿Qué significa exactamente? Pues idónea aquí no quiere decir inferior, sino una compañera adecuada, correspondiente a él, alguien a su nivel, digamos. Vale. Después de presentarle los animales a los que Adán les pone nombre, que ya es un acto que implica cierto discernimiento, ¿no?, y autoridad, se constata que ninguno es esa compañía adecuada que buscaba. Y entonces llegamos a la creación de Eva. Un momento, icónico total. De una costilla de Adán mientras duerme. La reacción de Adán al verla es... de reconocimiento profundo. Esta sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Exacto. Y el pasaje termina estableciendo la base de la unión matrimonial. Por tanto, dejará el hombre. Y subrayando su estado original de inocencia. Y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. A la famosa frase. Ese estado de armonía total, con Dios, entre ellos, con la creación, es el punto de partida justo antes del giro dramático que viene en el capítulo siguiente. Porque claro, esa armonía dura poco. El capítulo 3 introduce a la serpiente, descrita como el animal más astuto, y empieza una conversación con la mujer, poniendo en duda el mandato de Dios. La estrategia de la serpiente es, según el relato, es un modelo de tentación. Primero, siembra la duda, con una pregunta que ya tergiversa la orden. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol? Que no era eso lo que había dicho. Claro. Luego contradice directamente la advertencia divina. No moriréis. Y finalmente ofrece una promesa muy atractiva. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Apela al deseo de conocimiento, de autonomía, de ir más allá de los límites puestos. Ya. ¿Y funciona? La mujer ve el fruto como deseable por varias razones. Bueno para comer, bonito, y sobre todo codiciable para alcanzar sabiduría, come. Y le da a Adán, que estaba con ella, y él también come. Las consecuencias son inmediatas y profundas, ¿no es así? Instantáneas. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La inocencia se evapora y es reemplazada por la vergüenza y el miedo. Ya. Intentan cubrirse y se esconden de la presencia de Dios. Es una ruptura radical con el estado que tenían antes. Y cuando Dios les confronta, sale a relucir ese patrón tan humano de echar balones fuera, ¿no? De evitar la responsabilidad. Adán culpa a Eva, la mujer que me diste. Y Eva culpa a la serpiente me engañó. Exacto. Nadie asume su parte. Y a esto le siguen las sentencias divinas, que a menudo se llaman maldiciones, y afectan a todos los implicados. Sí. La serpiente es condenada, la mujer experimentará dolor en el parto y una relación compleja con el hombre tendrá que trabajar la tierra con mucho esfuerzo, una tierra que ahora le dará también espinos. Y a ambos se les recuerda su origen y su destino mortal. Polvo eres y al polvo volverás. Marca el inicio de una vida, con sufrimiento, con dificultad. Después de esto, Adán le pone nombre a su mujer, Eva, que significa madre de todos los vivientes. Es un nombre lleno de esperanza a pesar de todo, ¿no? Sí, es llamativo eso. Y Dios les provee túnicas de pieles, como un acto de cuidado. Pero el acto final es la expulsión del Edén. Y el texto da una razón teológica muy clara. Hay que impedir que accedan al árbol de la vida, para que no vivan para siempre en ese estado de separación, de conocimiento del mal. Claro, sería terrible. Para asegurar esto, se colocan querubines, que son seres angelicales, y una espada de fuego, ¿no?, guardando el camino. Simboliza una separación fundamental de la presencia íntima de Dios. Y es el comienzo de la historia humana al este del Edén.
marcada ya por las consecuencias de esa primera elección. Y la historia humana fuera del Edén empieza enseguida. Con tensión. El capítulo 4 nos presenta a Caín y Abel. Los primeros hijos, con oficios distintos, agricultor y pastor, y un conflicto que estalla por sus ofrendas. Sí. Caín ofrece frutos de la tierra, Abel ofrece los primogénitos de su rebaño, y el texto dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. No explica explícitamente por qué, aunque bueno, a menudo se interpreta que tenía que ver con la actitud o la calidad de la ofrenda, no se sabe bien. Ya. La reacción de Caín es de ira, de resentimiento. Y Dios le advierte directamente, le dice, mira, si haces lo bueno serás aceptado, pero si no, ojo, que el pecado está a la puerta, como una fiera agazapada, ¿sabes? Que desea dominarte, pero a la que tú debes controlar. Es una imagen muy potente de esa lucha interna contra el mal. Pero la advertencia cae en saco roto. Caín mata a Abel, el primer asesinato. La respuesta divina es tremenda. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre derramada pide justicia. El castigo de Caín es ser expulsado de la tierra cultivable, condenado a ser un errante, un vagamundo, y su lamento revela que tiene miedo a la venganza. Entonces Dios, en un acto que parece paradójico, ¿no?, de protección, le pone una marca. La famosa marca de Caín. Cuya naturaleza no sabemos cuál es. Para evitar que lo baten, y establece una ley de venganza multiplicada para quien lo haga. Es una mezcla extraña de juicio y una forma de preservar la vida, incluso la del asesino. Caín se asienta, construye una ciudad, tiene descendencia. Sus descendientes, según el texto, desarrollan habilidades. La ganadería, la música, la metalurgia. Parece el inicio de la civilización, ¿no? Pero también vemos a Lamec, un descendiente de Caín que se jacta de una violencia aún mayor. Sí, la línea de Caín parece representar, según el texto, una humanidad que se desarrolla culturalmente, sí, pero que también se aleja de Dios y se hunde más en la violencia. Como contraste, el capítulo termina mencionando el nacimiento de Seth, otro hijo de Adán y Eva, para reemplazar a Abel, y de cuya descendencia, con Enós, se dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. El texto sugiere así como dos caminos, ¿no? Dos trayectorias posibles para la humanidad. El capítulo 5 sigue esa línea de Seth. Se presenta como el libro de las generaciones de Adán. Es básicamente una genealogía, que puede parecer un poco árida, ¿verdad?, pero tiene su propósito. Exacto. No es solo una lista de nombres y edades, increíblemente largas, por cierto. Adán 930 años, Matusalén 969, el más longevo. Casi 1000 años. Esta genealogía cumple varias funciones. Conecta a Noé directamente con Adán a través de esa línea considerada piadosa, la de Seth. Muestra cómo se expande la humanidad, pero sobre todo, fíjate, cada entrada termina con «y murió». ¿Es verdad? A pesar de esa longevidad tan brutal, la mortalidad que se introdujo en el capítulo 3 es una constante. Es como un puente narrativo que subraya tanto la vida como la muerte bajo la sombra de la caída. Y en medio de esa fórmula tan repetitiva de vivió, engendró, murió, destaca una figura, Enoc. ¿De él no se dice que murió? Enoc es la gran excepción. El texto dice que caminó Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Desapareció? Se interpreta como que tuvo una relación tan íntima, tan cercana con lo divino, que trascendió la muerte normal. Es como un destello de esperanza en medio de la genealogía. Y esta culmina con Lamec, que es otro Lamec, no el de la línea de Caín, y el nacimiento de Noé, cuyo nombre, dice el texto, se relaciona con el consuelo o el descanso del trabajo penoso en la tierra maldita. Lo cual nos lleva directos al capítulo 6, donde la situación se pone crítica. Habla de la multiplicación humana, sí, pero también de una mezcla extraña. Los hijos de Dios tomando esposas de entre las hijas de los hombres. Sí, la identidad de estos hijos de Dios es un enigma bíblico clásico. Eran ángeles, era el linaje de Set, reyes que se creían dioses. El texto no lo aclara, pero sí lo presenta como un factor que contribuye a que la maldad vaya más. Ya. También menciona a los Nefilim, o gigantes, figuras misteriosas, de poder, asociadas a esa época. Y la reacción divina es fuerte. Primero parece poner un límite. Serán sus días 120 años.
que a veces se interpreta como un límite a la vida humana o como el tiempo que quedaba antes del diluvio. No está claro. Pero lo más impactante es la evaluación que hace Dios del estado humano y su reacción. Sí, el texto describe una corrupción total. Mucha la maldad del hombre en la tierra y toda intención de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Es una descripción demoledora. Tremendo. Y lleva una de las expresiones más audaces y más antropomórficas de la Biblia. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es un lenguaje que busca transmitir la profundidad del pesar divino ante el rumbo que ha tomado su propia creación. Ante esta corrupción tan generalizada, la decisión es drástica: destruir a la humanidad y a los animales de la faz de la tierra. Un borrón y cuenta nueva casi total. Un panorama desolador, desde luego. Pero justo al final de esa evaluación tan negativa, el texto introduce la excepción, la que permitirá que todo continúe. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ah, la frase clave. Esta frase es el gozne, la bisagra sobre la que va a girar toda la narrativa que sigue, la del diluvio y la preservación de la vida a través de Noé y su familia. Hemos recorrido entonces un arco narrativo inmenso. En solo 6 capítulos. Desde la creación, declarada buena en gran manera, Pasando por la intimidad y la ruptura en el Edén, el primer asesinato, las generaciones marcadas por la muerte, hasta un mundo tan corrompido que provoca el lamento de Dios y la decisión de un juicio radical. Si intentamos sintetizar, ¿qué grandes temas hemos visto emerger? pues yo diría que estos capítulos establecen el marco de referencia para muchísimas ideas posteriores en la tradición judio-cristiana. Vemos temas como el origen del universo por una voluntad divina que ordena, la naturaleza especial del ser humano, ¿no? Creado a imagen de Dios, con capacidad para relacionarse, con responsabilidad. Pero también vemos su fragilidad, su tendencia a la transgresión. Sí. Se exploran las consecuencias del pecado, la alienación de Dios, el conflicto entre humanos, el sufrimiento, la mortalidad y el daño a la propia creación. Claro. Y se muestra una dinámica constante de interacción entre Dios y la humanidad, que incluye bendición, mandato, juicio y, como vemos al final con Noé, también gracia y preservación. Queda resonando esa tensión tan fuerte, ¿verdad? Una creación perfecta, o buena en gran manera, que se degrada a una velocidad vertiginosa. Hasta el punto de ese arrepentimiento divino, es casi desconcertante. Ciertamente. Esa yuxtaposición, esa cercanía entre el ideal original y la caída tan rápida en la disfunción, en la maldad, es uno de los aspectos más debatidos y sobre los que más se ha reflexionado de estos capítulos. Quizás la pregunta que nos queda flotando es, ¿qué dice esta tensión tan marcada sobre la visión que tiene el propio texto acerca de la libertad humana, de la naturaleza del mal o incluso de la relación entre el creador y su creación? Sin duda, algo sobre lo que seguir pensando. Desde luego. Gracias por acompañarnos en este análisis de los orígenes según el Génesis. Hasta la próxima. Hasta la próxima.